domésticas en la industria textil, específicamente enmarcados al color. Allí voy a tratar de no ser muy técnica porque pues realmente al final lo vamos a ver. El tipo de tratamiento para hacer remoción de color está enmarcado entre los tratamientos de tipo terciario, que ya les voy a explicar un poquito qué es esto. Voy a tratar de no ser muy técnica. Si de pronto sienten que estoy utilizando de pronto terminología que no conocen, pues por favor me escriben y yo trato pues de hacer un poco más dinámica la conversación. Al final vamos a tener unas conclusiones de este tipo de procesos y vamos a tener un espacio de preguntas. La intención en las preguntas es que ustedes me puedan expresar lo que quieran, lo que deseen consultar, ya sea por el chat, ya sea levantando la manito, ya sea interrumpiendo pues o abriendo el micrófono para hacer cualquier tipo de pregunta o intervención. Bueno, como generalidades, entonces vamos a hablar de unas definiciones importantes. Puede que muchos de estos conceptos ya la mayoría lo conozca, pero realmente cuando estoy en una charla me gusta como que todos estemos en la misma onda, entonces para mí es bien importante que dar unas definiciones previas para que todos estemos como hablando en los mismos términos. El concepto principal que vamos a hablar hoy pues se enmarca en lo que es calidad de aguas. ¿Por qué decimos aguas? Es porque existen diferentes tipos. Cuando yo estoy hablando de tratamientos y de esa parte ambiental, entonces debo hablar de agua cruda, de agua tratada y de agua residual, que es el agua ya al final, pues de cualquier proceso. La calidad, entonces, como todos más o menos entendemos, es un concepto de aceptación, ¿cierto? Que viene ligado a las características de un producto. Entonces, cuando yo hablo de calidad de aguas, estoy hablando de unas condiciones y unas características que tiene el agua, ¿cierto? Que es incolora o que es insabora o que tiene unas características de acidez o de alcalinidad, que presenta una coloración, ¿cierto? Que de pronto puede generar ciertos olores cuando estoy hablando ya de aguas residuales. Y eso es lo que denominamos entonces calidad de aguas. ¿Cómo se mide o cómo puede describirse esta calidad? Pues básicamente midiendo unas variables físico-químicas y biológicas a través de ensayos de laboratorios ambientales. Entonces, básicamente las variables físicas, pues estoy hablando de turbidez, de la presencia de sólidos totales, allí estoy hablando del color. Entonces, de esas características físicas que cambian las condiciones organolépticas del agua. Entonces le cambian el color, cambian el sabor, cambian las condiciones de lo que puedo estar observando físicamente. Unas variables químicas, como lo pueden ser el pH, la acidez, la alcalinidad, entre otras, la dureza. Cuando entonces estoy hablando de que hay unas sustancias químicas en el medio donde puede estar el agua, donde se puede estar generando el vertimiento, que le dan unas condiciones al agua, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con estas condiciones? Y es que el agua, como todos lo sabemos, pues es una sustancia que no se encuentra completamente pura en la naturaleza. Entonces el agua tiene unas características bien interesantes a nivel físico y químico que hace por eso que lo llamemos el disolvente universal, ¿cierto? Tiene esa capacidad de disolver cualquier cosa que se encuentre en la naturaleza. Entonces por eso es que por ejemplo, cuando hablamos de agua cruda, estamos hablando que tenemos aguas de manantiales, agua de alta montaña o que tenemos pues agua con unas condiciones específicas del medio de donde están naciendo, ¿cierto? Entonces hablamos, por ejemplo, de los nacimientos de los ríos, de las quebradas, que no todas son iguales. Cuando hablamos entonces de agua tratada, también esas condiciones o esas características varían dependiendo de la zona donde se encuentre el agua, ¿cierto? El agua cruda, que es la que posteriormente voy a tratar. Por eso es que muchas veces el agua que nos tomamos en Medellín no tiene el mismo sabor que si voy a una ciudad diferente como Bogotá o Manizales y hago también ingesta de agua, básicamente voy a notar que tiene un sabor diferente. Y esto se debe pues a las características que puede tener el medio donde nace esta agua que fue posteriormente tratada.
Y luego, pues viene el agua residual, que ya es el agua que adquiere unas condiciones, ¿cierto? Adquiere una calidad, unas características, dependiendo entonces del tipo de proceso, que ya puede ser antrópico o puede ser natural, ¿cierto? Entonces, a veces cuando llueve muchísimo vemos las quebradas y los ríos con una coloración diferente, y eso tiene que ver entonces con esos cambios de manera natural. Y las aguas residuales, entonces, con características de cambio, que la notamos también de otro color, tiene unos olores. Esto también se debe a los diferentes procesos antrópicos o procesos pues de transformación de algún material que nos va a generar un residuo y generalmente pues tengo un agua residual. Importante también entonces otra definición, el agua residual no doméstica. Existen dos tipos de agua, como lo determina ahorita la normativa ambiental vigente, y es agua residual y agua residual no doméstica. El agua residual doméstica es el agua que se genera de las actividades domésticas, como su palabra lo dice, entonces viene de las duchas, de los lavamanos, de los sanitarios, de las cocinas. Y el agua residual no doméstica, entonces son todas las aguas provenientes de las actividades industriales, comerciales, de servicios distintas a las que constituyen el agua residual doméstica. ¿Qué pasaba antes de la nueva normativa que está vigente a partir del 2015? Es que solamente se hablaba de agua residual industrial. Entonces, cualquier agua que no fuera doméstica era agua residual industrial. Pero ¿qué pasa? Muchas aguas residuales no caben dentro de las actividades industriales, como lo son las comerciales y las de servicios, y entonces por eso surge la necesidad de este nuevo concepto que es el agua residual no doméstica. Otro concepto y definición importante el día de hoy es el color. El color en el agua, entonces básicamente, como les explicaba ahorita, que el agua tiene esta capacidad de disolver cualquier cosa, el color en el agua se debe a la presencia de unos sólidos disueltos. Cualquier partícula que se disuelva, por ejemplo, un suelo que tenga mucho hierro, entonces va a dar también una coloración diferente al agua. Ya vamos a hablar más adelante, pero entonces en la industria textil el color también se lo aplican a partir de las diferentes etapas de producción, ¿cierto? Que requiere que se añadan de pronto unos colorantes de orgánicos o inorgánicos, y estas sustancias se disuelven en el agua y empiezan a generar una turbiedad, y esa turbiedad está también ligada a lo que es el color que pueda tener el agua. Eso pues se mide en unas escalas. Cuando son aguas tratadas, pues el color básicamente, aunque tiene unas poquitas unidades de color a la percepción del ojo humano, es incolora. Y cuando ya son aguas residuales, pues el color se lo aporta dependiendo del proceso de transformación que haya, por el que haya pasado la materia prima. El color entonces puede venir o provenir de fuentes orgánicas o de fuentes inorgánicas. Dentro del concepto de color, entonces es bien importante que entendamos lo que es color aparente y color real. Son dos conceptos que se manejan de acuerdo pues a la normativa ambiental hoy en día. Allí tenemos un claro ejemplo que quise traerles de dos vasos de agua, la misma muestra. El vaso que presenta una coloración amarillenta es lo que podemos llamar color aparente, es la muestra recién tomada, un agua que todavía tiene la presencia de los sólidos disueltos, que son estos sólidos los que le aportan esta turbiedad y lo que esos sólidos le dan esa coloración al agua. Entonces ese color aparente, como lo define la norma también, ese color aparente es el color sin ninguna separación física de las partículas que están dando esa coloración al agua. Entonces, ¿cómo así que las partículas que están dando la coloración al agua? Sí, lo que pueda tener disuelto. Entonces, en el caso de colorantes orgánicos, entonces los taninos, en el caso pues de que el agua se le esté dando los metales, entonces cuál es el metal que está aportando esta coloración. Y lo que tenemos en el otro vaso, que es un agua ya incolora,
es cuando ya hemos hecho una separación de esas partículas que están aportando el color y se lee a escala de color real, ¿cierto? Yo tengo ya la coloración real porque es el agua que ya no contiene los sólidos que están allí disueltos, sino que estos sólidos han sido separados por medios físicos a través de una centrifugación o a través de una filtración de membranas específicas que permiten retener o separar por gravedad todo lo que tiene que ver con las sustancias que están aportando el color. Entonces vamos a verlo ahorita y la normativa nos pide que midamos color real. Cuando la autoridad viene a hacer la solicitud de la caracterización físico-química, el color que nos está pidiendo es un color real, o sea que ya ha tenido previamente un tratamiento de separación física de las sustancias que están dando esta coloración. Esto pues se mide en unas escalas de longitudes de onda. Básicamente lo que hace es que la luz pasa a través del agua y entonces entre más partículas disueltas tenga la muestra, pues la luz se va a distorsionar más y por esto es que da la escala de coloración, ¿cierto? Entre más fácil el haz de luz pase a través del la celda en la que se hace la medición de color, pues es lo que nos da esa escala de color de acuerdo pues entonces a las longitudes de onda. Dentro de las generalidades, también vamos a hablar de la industria textil. Ustedes son muchos más expertos en este tema, pero a grosso modo, pues la industria textil colombiana es una de las industrias, digamos, que aporta más capital al país. Es una industria que constantemente debe estar innovando en sus procesos, debe estar innovando en la transformación de sus materias primas. Es una industria que genera muchísimo empleo. Pero últimamente todos estos procesos de transformación, bueno, porque ahorita la norma se ha vuelto un poco más restrictiva, pero tiene también una problemática ambiental importante y es las condiciones ambientales o las características ambientales, ¿cierto? Que deben ser medidas a través de lo que es una caracterización físico-química del vertimiento que se genera de la transformación de estas materias primas. A grosso modo, entonces, dividí el proceso textilero en 3 etapas: hilado, tejido y acabado. Cada una de estas etapas, pues, tiene unas subetapas que lo que hacen es esa transformación de las diferentes materias. Lana, no sé, nylon. Hacen, pues, uso de grandes cantidades de agua, lavado de las materias primas. Este lavado pues puede estar generando entonces trazas de grasas, de aceites, de coloración, de unos sólidos suspendidos, bueno, de otras características dependiendo del origen de esa materia prima. Dentro de los procesos de acabado, entonces también se utilizan grandes volúmenes de agua y es allí donde se utilizan colorantes de tipo orgánico o inorgánico, donde se le hacen apliques al producto ya casi terminado. Y es allí donde también se utiliza mucho volumen de agua y se generan unas condiciones particulares de este tipo de agua residual no doméstica que se genera de esta industria. Entonces, la industria textil hoy en día tiene pues un gran reto y es seguir innovando, ¿cierto? Para poder ir de la mano de lo que es la industria textil a nivel mundial, pero también tienen un gran reto y lo es a nivel ambiental. Entonces, ¿qué se puede hacer ambientalmente para disminuir lo que tiene que ver con el gran gasto que se genera de agua de proceso, porque tienen altos volúmenes de uso de agua en las diferentes etapas que ya vimos, y cómo tratar esas características físico-químicas o esas concentraciones, sobre todo de contaminantes que están allí en el agua residual, que se genera de todo ese proceso de transformación de la materia prima hasta llegar pues ya al producto final. Vamos entonces ahorita a hablar de la normativa vigente, específicamente en vertimientos líquidos. Entonces, hoy en día, la normativa que está vigente es la resolución 0631 del 2015. Esta resolución, pues fue una resolución
que básicamente tuvo muchos tropiezos para salir, tuvo un proceso de desarrollo muy lento, básicamente duraron 5 años haciendo el estudio de todos los parámetros y los valores máximos o los límites máximos permisibles de las concentraciones de todos los agentes contaminantes para hacer vertimientos puntuales a cuerpo de agua superficial o a sistemas de alcantarillado. ¿Qué pasó? Pues que en Colombia la normativa de vertimientos duró muchísimo para ser actualizada, alrededor de unos 30 años, en que la normativa estuvo completamente quieta y pues las industrias siguieron creciendo, el sector económico siguió creciendo y la normativa seguía igual, la misma que teníamos. 30 años después salió el decreto 3930 del 2010. Este decreto, pues, fue un decreto que realmente cayó como un baldado de agua fría, por decirlo de alguna manera, a los empresarios y a todos los sectores económicos, porque la nueva normativa empezó ya a hacer diferenciación de lo que veníamos hablando, aguas residuales y aguas residuales no domésticas, y las no domésticas las dividió dentro de actividades económicas. Entonces, esta resolución tuvo incluso 6.5 versiones hasta que finalmente ya el ministerio tuvo que sacar el documento. Se sentaron los diferentes sectores económicos a hablar, a estudiar las líneas bases, a mirar cuáles eran esos valores más o menos, ¿cierto?, que todos los sectores económicos habían reportado. Pero como la norma había sido como tan flexible anteriormente, entonces las líneas bases o esos valores iniciales de límites máximos permisibles en concentraciones, no, como que no había un panorama muy claro. Y entonces empezaron como un tira y afloje entre las autoridades y los diferentes sectores. Dentro de esta normativa, entonces, es importante, no sé si todos la conocen, me imagino que han tenido la oportunidad al menos de revisar lo que es el artículo 13, donde está la fabricación de productos textiles, que hace parte del sector económico de actividades de fabricación y manufactura de bienes. En este artículo, ¿qué es lo que vamos a medir? Entonces allí están cuáles son esos parámetros físico-químicos que se deben monitorear y sus valores límites máximos permisibles de los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de este tipo de actividad económica a cuerpos de aguas superficiales. Entonces, la norma es para cuando se hace el vertimiento directo a una fuente hídrica o cuando se hace vertimiento a un sistema de alcantarillado que debe, como lo vamos a ver ahorita, hacer un ajuste con el artículo 16 de la misma normativa. Entonces, dentro de este sector de actividades de fabricación y manufactura de bienes, la normativa tiene un anexo y dice, bueno, las actividades que corresponden a este sector son estas, y dentro de la fabricación de productos textiles, como lo pueden ver señalado por esta flecha, que son esta columnita del artículo, tiene inmerso todas las actividades que componen la producción textil, desde la transformación de la materia prima hasta los acabados, ¿cierto? Entonces, allí está todo lo que tiene que ver con todas las diferentes etapas. Entonces, preparación de materias primas, todo lo que tiene que ver con la limpieza de esas materias primas, lo que tiene que ver con el hilado, lo que tiene que ver con el tejido y lo que tiene que ver con los acabados. Entonces, si tienen la oportunidad de revisar el anexo, van a ver que todas las actividades de la línea de producción textil caben dentro de esta fabricación de productos textiles. Entonces allí el artículo 13 nos da unos parámetros, que son los que tenemos en la columna de parámetros, como pH, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos, grasas, aceites, fenoles, entre otros, y podemos observar que hay unos que tienen un valor, ¿cierto? Esto estamos hablando en términos de concentración, que también es el otro gran cambio que hubo de la normativa anterior a esta, y es que la normativa anterior nos hablaba de porcentajes de remoción. Entonces, la mayoría de industrias
con los sistemas de tratamiento convencionales alcanzaban a cumplir en porcentajes de remoción. Porque los tipos de tratamientos convencionales pues tienen unas remociones muy altas en cuanto a materia orgánica, en cuanto a turbidez, a sólidos, tienen una remoción bien alta. Pero cuando ya la norma se puso muy exigente, que es este documento que estamos analizando, pues empezó a hablar ya de unos valores. Entonces, independiente de lo que entrara al sistema de tratamiento, estos son los valores que deben salir. Entonces, estas son las unidades que deben salir y es lo que debemos cumplir o lo que nos pide la norma que cumplamos. Entonces, como lo pueden ver, hay unos que tienen unos valores y hay otros que simplemente dice análisis y reporte. Estos parámetros específicamente que dicen análisis y reporte son los que después de hacer el análisis y el estudio de la información que existía, pues no se encontró como una línea base adecuada para darle un valor máximo permisible a ese parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí el primero que estamos observando son sustancias activas al azul de metileno, lo que tiene que ver con los detergentes. Y miren que no tiene un valor, simplemente habla de análisis y reporte. ¿Qué quiere decir? Pues que las entidades, las organizaciones o las personas que estén haciendo la generación del vertimiento simplemente deben reportar. Analizan por medio de un laboratorio ambiental y reportan. Allí no hay un valor de incumplimiento, no, la autoridad no puede entrar a decir, es que, mira, estás incumpliendo en detergentes. No, no hay un valor máximo, límite. Entonces simplemente es reportar. Se supone que después, en unos años, cuando esta norma evolucione, cuando las autoridades hagan un análisis de la información que los usuarios están entregando, ya se pueda construir una línea base de los valores máximos permisibles o de esos valores, perdón, de cada parámetro, de esos parámetros que simplemente se reportan. En este momento, pues no generan un incumplimiento. De hecho, pues hay autoridades ambientales. Recuerden que las autoridades son autónomas en cada región, deben acogerse pues a la normativa nacional, pero son también autónomas. Entonces, hay autoridades en algunas regiones donde les dicen a los usuarios, bueno, voy a ser un poquito flexible y simplemente haga la caracterización de los parámetros que tienen un valor o que tienen un límite, ¿cierto? O sea, que tienen un valor límite de allí de concentración. Y luego, cuando usted tenga dinero, cuando lo pueda hacer, pues porque también las autoridades deben entender que en momentos donde venimos pues de una pandemia, crisis económica, en este momento también una crisis, pues a veces las autoridades son un poquito flexibles y entienden que las organizaciones no tienen todo el poder económico para hacer estas caracterizaciones tan grandes, entonces a veces las autoridades les dicen, listo, vamos a reportar nomás lo que tiene valor. No todas, ¿cierto? Por eso hablo que no todas son como tan flexibles, pero algunas permiten hacer este tipo de análisis. Bueno, voy a continuar. Listo, haciendo ya un análisis específico de lo que serían los valores máximos permisibles de los vertimientos de la industria textil, cabe hacer esta comparación y es que el anterior, me devuelvo, artículo 13, habla solamente de lo que es los límites de los vertimientos a cuerpo de agua. Pero resulta que la mayoría de industrias textiles están dentro de las ciudades o están en sitios donde su vertimiento va a un alcantarillado público. En ese caso, se debe también hacer un ajuste de ese valor del artículo 13 según el artículo 16 de la misma normativa. Y allí hay unos aumentos, hay unas sustancias que dice que se aumenta en 1.5 el valor del artículo de acuerdo al sector económico. Entonces, por ejemplo, aquí traigo el siguiente análisis. Estos son todos los parámetros que tienen un valor, o sea, que tienen un límite de concentración. El resto están por análisis y reporte. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que cuando el vertimiento es a cuerpo de agua superficial, el pH debe estar entre 6 y 9, pero que cuando es al alcantarillado público puede estar entre 5 y 9. Lo mismo. Por aquí hay una pregunta de Santiago Aristizábal. Claro que sí, pueden ir haciéndolas. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Diana, buenos días. Yo soy Santiago Buenos Aristizábal de días. la compañía Termimoda.
S.A. Nosotros pues estamos dedicados a la lavandería industrial. Entonces te quería pues como hacer un aporte ahí con lo que estabas diciendo anteriormente, y es que cuando son Gracias. valores o muy pequeños o esos que son de solo análisis y reporte, uno a la autoridad le puede como solicitar una extensión de esos parámetros, porque uno recurrentemente pues cada vez que hace la medición uno ve que son parámetros que salen hasta por debajo Igualitos. del límite de detección del parámetro que se está midiendo. Entonces le toca hacer a uno es como un estadístico y enviar pues como un Ujú. radicado a la autoridad ambiental, y ellos ya analizan y le pueden a uno hacer extensión de algunos parámetros que pues muchas veces se exigen medir y que realmente no están como en presencia ni siquiera de los vertimientos de nosotros, y pues como a uno los laboratorios le cobran es por, por Por cada uno parámetro. de los parámetros. Entonces ahí, y te quería hacer una consultica desde ya para no molestarte más adelantico, por si de pronto no sé si lo tienes o si sabes, nos puedes ayudar porque siempre me ha quedado la inquietud. En el artículo 13 y 14 del Plan Nacional de Desarrollo que sacó el presidente Iván Duque, hicieron una modificación en los vertimientos que iban al alcantarillado, y era que se podía hacer como una especie de negociación con el prestador de servicio del alcantarillado para que ellos le traten algunos parámetros. Inicialmente, acá si no estoy mal, se hizo DBO, DQO y sólidos suspendidos. Muchas veces hay unos de esos parámetros, por ejemplo, para nosotros en particular, sólidos suspendidos totales han sido pues un verdadero reto. La verdad siempre como que fallamos en ese parámetro. Entonces a nosotros, pues si de 25 o 26 que nosotros medimos fallar en uno, y de pronto uno pues estar ahí como con la autoridad ambiental en un rifirrafe, es como complicado. Entonces no sé si te ha tocado alguna vez algún trámite donde, pues, o cómo se haría el trámite con la prestadora de servicios, porque nunca ha dicho nada más, la autoridad ambiental no se manifiesta respecto a esto, y EPM, que es pues la encargada para nosotros acá, tampoco lo ha hecho. Entonces si tú sabes y nos puedes como dar una guía por ahí, sería pues muy bueno. Gracias, Santiago. Bueno, Aquí. mira, por el aporte, muchísimas gracias. Sí, en la resolución 0631 del 2015, artículo 17, habla de esa exclusión de parámetros que estás diciendo. ¿Qué pasa con esta exclusión de parámetros? Es que la autoridad o la norma, pues, te dice que debes caracterizar mínimo 3 veces y demostrar en esas 3 caracterizaciones lo que tú nos estás aportando, ¿cierto? Que el valor está por debajo, que es un valor muy pequeño, que obviamente también demuestras a través de un balance de materia de tu sistema productivo que no tienes ese contaminante, ¿cierto? Que no estás aportando, por ejemplo, que no tienes cadmio. Una cosa así, porque dentro de tu proceso no tienes esa sustancia química o no hay ninguna otra sustancia que reaccione químicamente que te genere pues ese contaminante. Eso por ese lado. Entonces, lo que tú dices está muy bien, se debe hacer, se puede, tú le puedes solicitar a la autoridad hacer exclusión de parámetros, pero la autoridad te va a decir que debes caracterizar mínimo 3 veces, que es el N o la muestra mínima que se debe tener para decir que realmente tienes concentraciones por debajo del límite o que incluso ni siquiera tienes presencia del agente contaminante o que es tan bajito que los límites del equipo de laboratorio ni siquiera los detecta, o sea que son indetectables realmente. Eso por ese lado lo pueden hacer, ya saben, deben caracterizar mínimo 3 veces, hacen un documento a la autoridad ambiental, solicitan la exclusión de parámetros de acuerdo a al artículo 17 de la resolución 0631 del 2015, demuestran con sus 3 caracterizaciones que no tienen ese parámetro o que su valor es muy bajito y hacen aparte un balance de materia, simplemente es decir, qué te está entrando, qué estoy, cómo lo estoy transformando y qué me está saliendo de acuerdo pues al análisis del laboratorio. Eso por ese lado, muchas gracias. Por el otro lado, la modificación de lo que son los vertimientos al alcantarillado, sí, todavía digamos que no hay una claridad en el tema, allí como que hay un vacío, las autoridades ambientales no se han puesto como de acuerdo con los prestadores del servicio y es que precisamente esa modificación de la normativa lo que hizo fue quitar la responsabilidad a las autoridades ambientales de lo que es como el control, seguimiento y control
de esos usuarios que hacen vertimiento del alcantarillado público. Y se lo pasó a los prestadores de servicio. Entonces, en este caso, como tú lo estás mencionando, le tiró pues la pelota a EPM, por decirlo de alguna manera. Entonces, los prestadores del servicio todavía como que no tienen claridad acerca del tema y están ahí como, ¿qué hacemos? ¿Qué han empezado a hacer? Algunos prestadores del servicio que han sido juiciosos, entonces han empezado a decirle a los usuarios, miren, preséntenme las caracterizaciones, yo empiezo a hacer un análisis, empezamos a mirar cómo lo manejamos. En algunas ciudades donde hay o sectores donde hay sistemas de tratamiento de aguas residuales, entonces simplemente es revisar cuánto costaría, que todo se paga pues como por hacer el vertimiento de acuerdo a la concentración, cuánto costaría hacer ese vertimiento para que lo pueda entregar sin ningún tipo de tratamiento. Yo como usuario lo entrego sin ningún tipo de tratamiento y la empresa prestadora del servicio se encarga de hacer entonces el tratamiento a través de su sistema de tratamiento. Entonces, por colectores en sectores, reciben las aguas residuales no domésticas, ya las llevan a su planta de tratamiento y la tratan, y de acuerdo al volumen de agua que estés generando y a la concentración que tengas de ciertos parámetros, lo que tú estás diciendo de BO, QO y sólidos, generalmente, pues porque, ¿esto por qué pasa? Voy a hacer allí un paréntesis. Esto por qué pasa, y es que yo no puedo cambiar muy bruscamente las condiciones del agua residual que le estoy entregando a una planta, porque todas las plantas de tratamiento son diseñadas con unas particularidades, o sea, son diseñadas para tratar ciertas características de agua. Si yo tengo un sistema biológico que funciona con, como le digo yo, con bichitos que se están allí comiendo la materia orgánica, y vengo e introduzco al sistema sustancias químicas que me alteren el orden biológico de cómo están viviendo esos microorganismos allí, entonces los voy a matar y el sistema se va a volver ineficiente. Entonces, por eso solamente reciben algunos o tratan solamente algunos parámetros, ¿cierto? Y con unas condiciones. Ya el problema que tú dices... Diana, qué pena. Dime. Joaquín, Mauricio y Maribel tienen la manito levantada para avisar. Gracias, Germán. Buenos días. Buenos días. Hablo Joaquín Montagud. Yo soy de Empresas Públicas de Medellín. Pertenezco a la unidad de operación y mantenimiento de gestión de aguas residuales. Es para de pronto aclarar lo que estaba preguntando Santiago y que ya también Ana Medina lo acaba de escribir pues en el chat. Si EPM tiene el servicio de tratamiento de aguas residuales no domésticas, el cual fue incorporado pues en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1955, y que fue reglamentado por la Resolución 1583 del área metropolitana, donde las empresas prestadoras del servicio público que tengan capacidad y tecnología para hacer tratamientos pueden tratar las aguas. Como dice Ana, EPM en el servicio presta los servicios de tratamiento de DBO, de QO, sólidos suspendidos totales y grasas aceites. No se reciben pues ya sustancias que inhiban los procesos biológicos, porque las dos plantas que tenemos hoy, Aguas Claras y San Fernando, pues tienen tratamiento biológico. Lo que deben de hacer es solamente enviar una comunicación a EPM, al buzón corporativo que es epm@epm.com.co, y solicitar una cotización. Y ya aquí, de hecho, en el chat está mi compañero Dumar, que él es el encargado del tema de tratamiento a terceros, y ya él les responderá y les informará qué se debe hacer o si pueden optar al tratamiento o no. Correcto. Eso Muchísimas es todo. gracias. A ustedes. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, Santiago, yo creo que ya con esa intervención te quedó pues como contestada la pregunta. En cuanto a los sólidos suspendidos muy altos, ya lo vamos a tocar en las siguientes diapositivas, cómo lo puedes tratar o qué puedes hacer para mejorar y optimizar el sistema que de pronto ya puedas tener. Bueno,
voy a continuar. Las aguas residuales no domésticas de procesos textiles, entonces, básicamente tienen unos contaminantes importantes, como lo veníamos hablando anteriormente, pues tienen primero altos volúmenes de agua usados por las diferentes etapas que manejan dentro del proceso productivo y tienen unas sustancias químicas también importantes derivadas de las diferentes etapas de los procesos productivos. Generalmente, las aguas residuales no domésticas presentan las siguientes sustancias o concentraciones pues altas de las siguientes sustancias, lo que es la DBO, demanda bioquímica y biológica de oxígeno, la DQO, que es la demanda química de oxígeno, color, metales, presencia de metales debido pues a los diferentes procesos, sulfuros, detergentes, fenoles, sólidos suspendidos totales también, que como también lo hablamos anteriormente, es lo que genera la coloración en el agua por las sustancias disueltas, grasas, aceites, temperatura y pH. No todos los procesos, aunque guardan una similitud, ¿cierto? Dentro de los mismos sectores industriales o dentro de los mismos sectores económicos y productivos, los procesos guardan unas similitudes, pues no todos los procesos son iguales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un proceso o una etapa innovadora dentro de mi proceso, algo que estoy haciendo diferente a otra industria, entonces esa etapa diferente que yo hago me puede generar a mí unas cargas mayores o menores, o me puede generar otros contaminantes que de pronto no está teniendo otro proceso productivo. Y es por eso allí que es muy importante que entendamos que el sistema de tratamiento que le sirve a un proceso específico, sobre todo en este tipo de industria, no es el mismo que me va a servir a mí. ¿Por qué? Porque yo, como les dije, puedo tener unas etapas diferentes o puedo estar haciendo algo diferente dentro del proceso que me puede variar esas cargas contaminantes o esas concentraciones de esas sustancias químicas dentro del proceso productivo. Alguien en el chat. Aquí básicamente, y hoy vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con color. Vamos a tratar de enmarcar toda la conversación hacia cómo hacer esa remoción de color, que es una gran problemática. Bueno, ya entrando a hablar un poquito de los tratamientos de las aguas residuales no domésticas de la industria textil, pues es claro o es necesario hacer de pronto recordar un poquito que existen tratamientos de tipo primario, de tipo secundario y de tipo terciario. Los llamados tratamientos primarios son los tratamientos que solamente tienen que ver con la separación física, que solamente son procesos físicos de separación, no añado sustancias, no hay involucrados microorganismos, solamente esa parte física. Los tratamientos de tipo secundario, entonces ya empiezo a hablar de que es una combinación entre tratamientos o etapas físicas y químicas. Allá hay una adición de sustancias que va a permitir hacer una remoción de cierto agente contaminante, y los tratamientos de tipo terciario, que ya son los que llamamos avanzados, donde puede haber una combinación entre tratamientos físicos, químicos, biológicos e incluso tener alguna tecnología diferente para poder hacer el tratamiento específico de una sustancia problemática. En este caso, y la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la industria textil está compuesta por tratamientos de tipo convencional o de tipo primario y secundario, lo que llamamos convencional, que tiene que ver con separación físico-química. O sea, yo tengo un tanque de igualación generalmente. En ese tanque de igualación, pues espero que las condiciones del agua se homogenicen y tengo unos procesos de adición de coagulante, una sustancia química. A veces tienen unos filtros antes, dependiendo, como les digo, de las características propias del agua que se esté generando en su industria. Tengo un filtro para hacer separación o un cribado cuando tengo sustancias pues ya flotantes. Y tengo la adición, en este tipo de tratamiento, la adición de una sustancia química llamada coagulante que va a formar unos flow o unas sustancias y partículas más grandes para permitir una precipitación o una sedimentación de esas partículas. Generalmente, cuando las aguas no son tan problemáticas en color y en sólidos, el determinar
el coagulante óptimo en una dosis óptima va a permitir que podamos remover de manera eficiente esos sólidos suspendidos o esas partículas que están allí disueltas que me están presentando a mí problemas en sólidos, en turbidez, en color. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué les hablo de las condiciones óptimas o las condiciones ideales del agente químico coagulante? Porque muchas veces en las industrias lo que pasa es que lo que le sirvió al vecino, entonces yo lo voy a aplicar, voy a comprar el mismo agente químico, lo voy a utilizar en la misma dosis, ve, y al vecino le funciona y a mí no me funciona. ¿Por qué pasa eso? Pues porque, vuelvo y les repito, no tengo las mismas condiciones, ¿cierto? Incluso hay que pensar que cada proceso es particular. El agua que está entrando para hacer el proceso de materia prima puede ser que tenga unas condiciones diferentes. Por ejemplo, yo utilizo agua del acueducto, pero mi vecino tiene la posibilidad de hacer captación de agua subterránea o tiene agua de un nacimiento o hace reciclo de su agua tratada o hace reciclo del agua lluvia. Entonces, ese alimento o esa entrada inicial que tiene también unas características diferentes, pues hace que dentro del proceso, así sea muy similar, allí estén sucediendo cosas a nivel físico y a nivel químico que pueden variar. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, ahorita que Santiago nos estaba hablando de que no está cumpliendo con los sólidos? ¿Qué es importante determinar entonces allí? ¿Cuál es, primero, la sustancia química óptima? Entonces, el coagulante ideal. Y segundo, ¿cuál es esa dosis ideal? O sea, la cantidad que debo administrar para que de acuerdo a las condiciones particulares de tu proceso se dé esa precipitación de las partículas que están allí suspendidas, que están generando los sólidos, la turbidez, el color y permita tener una clarificación óptima del agua. ¿Cómo lo puedes determinar? No sé, puede que lleves mucho tiempo administrando la misma dosis de coagulante, pero resulta que tú has venido mejorando y optimizando el proceso o le has metido otras sustancias o estás lavando otras telas o estás teniendo otro uso de otros detergentes. Entonces, eso va a cambiar las condiciones y las condiciones para las que fue dosificado en su inicio el coagulante, pues ya no está siendo óptimo, entonces ya no está haciendo la remoción adecuada que debía hacer. ¿Qué se sugiere hacer en ese caso? ¿O cómo puedes determinar cuál es ese punto ideal en el que tú puedes alcanzar las remociones adecuadas? Una prueba de tratabilidad. Entonces, una prueba de tratabilidad es esta prueba que se hace en un laboratorio ambiental, test de jarras, donde básicamente voy a tener unas muestras con unas concentraciones que es de acuerdo a cómo salen de mi operación, un agua pues residual tal cual sale, y empiezo a someterla a unas condiciones de, primero, si quiero cambiar la sustancia, optimizarla, entonces, ¿cuál es la sustancia química que me permite a mí tener una mejor remoción? Ah, ya encontré la sustancia. Ahora, de acuerdo a las condiciones de pH, tiempo de exposición, temperatura, voy a determinar cuál es la cantidad o la dosis óptima de esa sustancia coagulante que me va a permitir a mí una mejor floculación, o sea, una mejor atrapada de esas partículas, unión de esas partículas para lograr una mayor precipitación de las sustancias que tengo en disolución. Entonces, el problema de los sólidos altos es que si están sometidos a un tratamiento, pues el tratamiento no está haciendo la remoción adecuada y siguen todavía se siguen todavía quedando sustancias disueltas y el agua no sale tan clarificada o no alcanzan a cumplir como con los valores de acuerdo pues con la normativa. Estas pruebas de tratabilidad pues son pruebas muy fáciles, tienen un costo más o menos alrededor de los 2,5 millones, 3 millones de pesos en el mercado. Es una inversión, pero esto nos puede permitir a nosotros obtener estas condiciones que les estoy diciendo de coagulante óptimo, dosis óptima, que va a hacer unas remociones adecuadas y va a permitir que se dé cumplimiento a la normativa, sobre todo con estos pues como valores tan restrictivos de la nueva norma. Otro tipo de tratamiento, entonces, cuando ya hablo de tratamientos biológicos, en algunos casos, entonces es importante
tener claro que no solamente el tratamiento de tipo convencional me va a permitir la remoción adecuada de los contaminantes que pueden estar allí disueltos en el agua residual que tengo de mi proceso productivo. Entonces, muchas veces también se hace necesario, aparte de tener filtros y aparte de tener un tanque de floculación, también se hace necesario incorporarle a ese efluente un sistema o tratamiento biológico, ya sea porque sigo teniendo cargas de DQO muy altas, cargas de DBO muy altas, porque no estoy todavía cumpliendo como con esos parámetros. Entonces, los tratamientos biológicos pues pueden ser de tipo aeróbico o anaeróbico. Aquí es donde les digo que voy a tratar de no ser muy técnica, pero entonces estos tratamientos biológicos anaeróbicos aeróbicos o anaeróbicos, pues son los que funcionan, ¿no? Pueden ser unos lodos activados que funcionan con aireación, requieren una constante entrada de energía para que las burbujas de aire estén constantemente allí circulando dentro del tanque. Esto permite una degradación pues de la materia orgánica presente en la muestra de agua y posteriormente pues voy a necesitar un sedimentador para poder seguir clarificando pues el efluente. Dentro de la industria textil, entonces estos tipos de tratamientos biológicos son muy usados, como ya les decía, para hacer remoción de DQO y DBO. Cuando hablo de tratamientos anaeróbicos sin presencia de oxígeno, entonces puedo hablar, por ejemplo, de un UASB, un reactor de flujo ascendente, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con este tratamiento? Pues va a depender la escogencia de si el sistema biológico es aeróbico o anaeróbico, va a depender específicamente de las condiciones particulares de mi muestra de agua, cantidad de materia orgánica, los lodos que se esperan, si tengo capacidad para hacer remoción o quemar ese biogás o utilizarlo, bueno, sacarlo del sistema cuando es proceso anaeróbico, si tengo energía, ¿cierto? Si tengo la posibilidad de hacer gasto de energía, entonces un tratamiento aeróbico, el espacio es supremamente importante, pues porque uno requiere más espacio que el otro. Y generalmente la eficiencia de remoción de estos tratamientos de índole biológico están cercanas al 80%. Continúo. Ya específicamente cuando hablamos de color, entonces la coloración en la industria textil es una de las mayores problemáticas. Se debe básicamente a la etapa final o la parte de acabado, la parte de lo que tiene que ver entonces con teñido, lavado de prendas, desprendimiento de estas sustancias que me han permitido darle una coloración a las fibras, las sustancias, ¿cierto? Que puedo tener allí también y disueltas, inmersas de los procesos de tratamiento de materias primas, que hace que la prenda venga con unas particularidades y cuando yo hago ya el proceso final de acabado o de lavado, tengo un desprendimiento entonces de esta sustancia que me va a generar una coloración importante. El color entonces es, en este caso a veces puede ser muy problemático. Cuando no es tan problemático, pues ese color puede ser removido a través de un tratamiento convencional, como ya lo hablamos en las diapositivas anteriores, con la adición de un coagulante, ¿cierto? Esos funcionan muy bien. Si hice el ejercicio bien, puedo estar removiendo las partículas que me generan ese color y ya me quito el problema de encima. Cuando no, cuando tengo realmente sustancias o procesos dentro de la etapa productiva que me generan una coloración problemática, que no soy capaz de removerla con un tratamiento convencional, que ya hice lo del coagulante y la dosis y tampoco me da para remover ese color. Entonces existen ya otro tipo de tratamientos denominados tratamientos de tipo terciario, que ya son cuando involucro otras tecnologías para poder hacer remoción de sustancias que me están generando el problema, por decirlo de alguna manera, contaminante que no permite que el tratamiento convencional haga la remoción, ¿cierto? O siguen estando allí dentro del efluente estas sustancias que generan la coloración. Esta coloración, la norma, si bien no tiene un valor máximo permisible, sí es de análisis y reporte, y como está ligada a los sólidos, y los sólidos sí tienen un valor máximo permisible, entonces es un problema, y se vuelve pues un problema para las industrias.
Esta coloración impide que las aguas sean reutilizadas, por ejemplo, impide que puedan ser vertidas directamente al sistema de alcantarillado o a un cuerpo de agua, si el vertimiento se hace un cuerpo de agua. Básicamente, entonces, es un problema bien importante. Listo. ¿Qué puedo hacer entonces para hacer el tratamiento de este color? Entonces, como les venía contando, básicamente para remover color u otros compuestos problemáticos como fenoles y colorantes orgánicos que se resisten a lo que es el tratamiento convencional, como les venía hablando, pues tengo diferentes alternativas que puedo usar para hacer este tipo de tratamiento y que hacen parte del grupo de los tratamientos terciarios. La adsorción, la ozonificación y en algunos casos ya muy específicos y particulares, tengo que entrar a hablar de intercambio iónico y uso de membranas específicas para retener entonces estas partículas que me generan el color. Estos tratamientos, pues, los voy a nombrar muy rápidamente. No creo que muchos de ustedes tengan problemas o tengan muchos problemas asociados al color y que no puedan ser removidos por medio de tratamientos convencionales. Entonces voy a pasarlos muy rápidamente. Lo que tiene que ver con los procesos de absorción, básicamente es un proceso de retención física que se hace en un medio absorbente. Ese medio absorbente, pues generalmente puede ser carbón activado. Existen en el mercado diferentes tipos de carbón con unas condiciones también particulares dependiendo de cuál ha sido su materia prima. Y generalmente el proceso se lleva a cabo en unas torres de absorción donde se expone el fluido problemático o el agua residual con color, se pone en contacto con el carbón activado por cierta cantidad de tiempo, eso también se determina a través del diseño, y después de ese contacto, las partículas de carbón lo que hacen es retener esos agentes sólidos que están básicamente dando color al agua. Allí tenemos pues una fotografía, es un ensayo de laboratorio, pero funciona a nivel industrial de la misma forma. Básicamente entonces en concentraciones muy altas, miren el primer beaker, el primer beaker que vemos allí, vemos una coloración muy azul, muy concentrado el color, y estos diferentes ensayos han sido sometidos al carbón activado con diferente tiempo. Es decir, que mire cómo sale ya el agua clarificada después de haber sometido el líquido en contacto con el sólido para que el carbón activado retenga esas partículas que están dando la coloración. Suelen ser tratamientos muy eficientes, pero como les digo, pues ya son tratamientos muy específicos porque pues montar una columna de carbón activado pues puede ser costoso, se necesita obviamente, como en todos los sistemas de tratamiento, un diseño preliminar de acuerdo a las características particulares del fluido que se tenga y entender cuál es el tiempo también óptimo que el agua que lleva disuelto la sustancia contaminante debe estar expuesto con el carbón activado para que se clarifique pues de la forma adecuada y se alcancen a cumplir con la norma, se alcanza a cumplir ese valor límite permisible. Otro tipo de tratamiento dentro de esta gama de los tratamientos terciarios, pues está la ozonización. La ozonización es un tratamiento donde se le inyecta ozono al agua. Allí voy a tener pues un tanque que me va a permitir que el ozono haga la oxidación de los agentes o de las sustancias químicas que me están generando el color, y básicamente pues esta reacción suele ser una reacción rápida. Este tipo de tratamientos generalmente de hecho no presentan sólidos, no tienen sólidos, pero requieren pues de energía, requieren también espacio, requieren, entonces el ozono tiene un tiempo de vida pues que a veces no permite que el tiempo pues que está allí en contacto con la sustancia pues sea el adecuado para lograr la oxidación completa. Entonces también tiene digamos que varias desventajas, pero también se utiliza, como les digo nuevamente, cuando tengo aguas muy problemáticas.
El ozono también se utiliza para hacer potabilización de agua, pero en esta industria y para tratamiento de aguas residuales no domésticas también suele ser muy empleado cuando tengo aguas pues muy problemáticas, es ya un tema pues muy particular. Los otros dos tratamientos que les nombré, lo que tiene que ver con el intercambio iónico y el uso de membranas, pues no voy a ahondar mucho en ellos porque tendría que ser muy técnica y no es la idea pues de esta charla, pero ya son tratamientos mucho más avanzados cuando de verdad tengo industrias muy grandes que tienen unas problemáticas bien importantes, sobre todo, por ejemplo, industrias que tienen todo el proceso de los jeans, ¿cierto? Entonces el índigo, hemos visto que hay estudios que demuestran que es una sustancia pues bien problemática y que este tipo de industrias en específico requieren de tratamientos de tipo terciario para poder hacer remoción del color en sus aguas residuales no domésticas. Llegando pues al final de esta charla, vamos a hablar entonces de unas conclusiones para que podamos pasar a una etapa de preguntas. Dentro de las conclusiones importantes de esta charla, de lo que tiene que ver con la remoción del color en aguas residuales no domésticas, pues básicamente tenemos unas bien importantes. Primero, el tratamiento de efluentes con fuerte presencia de color es un problema medioambiental que requiere mejorar su rendimiento para hacer un proceso sostenible y económico. Entonces, al inicio de la conversación les decía, la industria textil tiene en este momento grandes retos. Un reto bien importante de la industria es cómo controlar ese problema ambiental que está generando en la coloración y en las otras sustancias químicas dentro de todo el proceso productivo, desde el inicio del tratamiento de las materias primas hasta los acabados al final de teñido y lavandería. Este problema medioambiental pues obviamente es un reto, no solamente porque representa que se deben hacer unas inversiones económicas para lograr optimizar de pronto los sistemas que ya se tienen, porque los sistemas pueden ser optimizados, un estudio riguroso donde se determine qué es lo que cambió, porque el sistema no está funcionando, o qué puedo mejorar y optimizar para lograr los rendimientos que quiero. Y obviamente para que el proceso pues sea sostenible, porque no queremos pues un sancionatorio, porque no queremos tener que pagar costos muy altos a los entes prestadores del servicio para hacer la disposición, porque no queremos problemas con la comunidad cuando a veces se hacen vertimientos a cuerpo de agua y presentan una coloración. Bueno, porque básicamente el proceso debe volverse sostenible en el tiempo y debe garantizar que el proceso sea lo más amigable, obviamente, con el medio ambiente en todo este cambio cultural que estamos viviendo en torno a las problemáticas ambientales. La elección de la tecnología más conveniente depende de numerosos factores. Entonces, como les estaba comentando ahorita, yo no puedo escoger mi sistema de tratamiento observando lo que le funcionó a otra industria similar. ¿Por qué? Porque no tengo los mismos procesos, porque yo puedo estar haciendo algo innovador, porque yo puedo haber quitado una etapa, porque puedo estar utilizando otro detergente, otro colorante, porque puedo estar utilizando otro tipo de agua para mi proceso. Entonces, es importante que cada tecnología sea obviamente escogida de acuerdo a mis factores. Y la tecnología más conveniente también va a depender de factores económicos, como ya les dije, ¿cierto? ¿Cuánto puedo invertir para mejorar mi sistema o para implementar un sistema? Del espacio con el que cuento, porque a veces algunos sistemas de tratamiento requieren unos volúmenes de espacio bien importantes y no los tengo, no los puedo adecuar porque no, el sitio donde estoy no tiene el espacio, porque las condiciones entonces en altitud, en lo que tiene que ver con temperatura y pH del agua, no son las indicadas. Entonces, ¿cómo hago para escoger el mejor? Entonces, depende de numerosos factores y lo primordial siempre es hacer el estudio de mis características propias. Para garantizar entonces el éxito en la elección de la tecnología y el diseño de tratamiento, como les venía contando, es necesario tener un panorama real y específico del agua tratada. ¿Qué debo hacer? Revise su proceso,
haga un balance de materia juicioso, revise qué etapas tiene, cómo lo está manejando, qué sustancias químicas está añadiendo, qué está tratando, qué prendas está tratando, entonces con qué sustancias pueden venir. Y así, con ese estudio específico y ese panorama real, ¿cierto? Que debe venir también de una caracterización físico-química de su efluente, conocer. Yo debo conocer cuáles son mis condiciones, ¿cierto? De características físico-químicas para saber cuánto debo remover, cuál es la tecnología más adecuada, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, por qué no estoy cumpliendo. Ese panorama real va a permitir que a conciencia escojamos un proceso realmente que sirva, o sea, que me ayude a mí a lograr cumplir con esa normativa, que me ayude a mí a hacer esas remociones adecuadas. Y otra conclusión es que la industria textil tiene grandes retos hoy en día, entre ellos optimizar sus procesos productivos para disminuir las cargas contaminantes de sus efluentes. Entonces, no solamente hoy en día estamos hablando de que la industria textil tiene un gran reto y es ir, ¿cierto?, muy a la par de la innovación de la industria textil mundial, sino que también cómo empiezo a optimizar mis procesos, cómo empiezo a innovar en cosas que me permitan a mí ser más productivo, que me permitan a mí tener procesos más óptimos, optimizando los recursos que ya tengo y de pronto añadiendo nuevas cosas, pero que siempre en pro de mejorar todas esas condiciones. Sobre todo, en este caso de esta charla, los problemas medioambientales que pueden generarse de los vertimientos asociados pues a esos procesos productivos. No sé si alguien tiene alguna otra conclusión, si quiere aportarnos algo más que de pronto a mí dentro del desconocimiento de este sector se me haya escapado. Les dejo el micrófono abierto. Bueno, por acá, a ver, no veo inquietudes. Por acá no veo inquietudes. Pueden abrir el micrófono si quieren o escribirlo en el chat. También agradezco pues a las personas que me han escrito al WhatsApp para que los incluya en el grupo. Ya varios me escribieron y ya los incluí en el grupo. Adelante, Dumar. Buenos días para todos. Mónica, muchas gracias por tus conceptos. Yo creo que es muy importante ese tipo de charlas porque, mire, el Valle de Aburrá, yo creo que, como yo hablo desde Empresas Públicas de Medellín, lo primero es presentarme, mi nombre es Dumar Mauricio Toro, trabajo con Empresas Públicas de Medellín, trabajo directamente con este programa de gestión de vertimientos y ahora estamos prestando precisamente el servicio de tratamiento de agua residual no doméstica para los 4 parámetros que ya mencionó nuestro compañero Joaquín. Pero más allá de eso, yo creo que es importante esta reflexión porque Medellín es una ciudad que pues, es textilera, ¿cierto? Lo fue más antes, ahora tiene menos peso este rubro, pero sigue siendo una ciudad muy textilera. Y el tema de color es muy importante porque se debe remover color dentro de las plantas. Nuestras plantas de tratamiento de agua residual no tienen capacidad de remover color. Y que una agua residual no doméstica presente color es un elemento que nos puede inhibir a nosotros recibirle esa agua residual doméstica. Yo quiero que miremos esto como un compromiso de ciudad, como un compromiso metropolitano. Es la ciudad creo que más avanzada del país en el manejo de las aguas residuales. Nosotros estamos como ciudad, no EPM solamente, sino que estamos pagando un pasivo ambiental histórico. Toda la vida vertimos aguas residuales sin tratar a nuestras fuentes de agua y hoy creo que tenemos un gran avance muy importante para la ciudad. En esa materia, estas opciones que se presentan, muy bueno que los consideren las personas que tienen este tipo de vertimiento y que a conciencia, por supuesto, implementen. Lo más importante en mi concepto es que inicien, porque el problema no se va a solucionar pues solo, o sea, hay que probar cuáles son las mejores opciones para cada vertimiento, según cada tipo de empresa, según cada tipo de proceso. Eso lo explicó muy bien la compañera Diana Carolina.
Entonces, es eso, que hagamos match. Yo creo que hoy que EPM pueda prestarle a muchos empresarios el tratamiento de esas aguas residuales diferente a color con los 4 parámetros que ya se mencionaron, es una gran ayuda, porque tratar agua residual de todas maneras es eh, es un reto que tiene mucho componente técnico, mucho componente técnico de buen conocimiento, implica unas inversiones iniciales que pueden ser muy altas para cada empresa y que se las podamos tratar nosotros, pues es una ventaja. Pero por supuesto tendrán que ajustarlas a lo que nosotros podemos tratar, ¿cierto? Entonces, me parece muy bienvenido este espacio y que se tenga presente que si bien EPM puede prestar ciertos servicios, color no. Y como este tema es de color, importante que lo intenten solucionar al interior de las empresas antes de verter al sistema de alcantarillado, porque no prestamos ese servicio. Entonces, muchas gracias, Diana Carolina, y a la Cámara de Comercio por ofrecer este tipo de charlas que es importante porque nos ilustra a todos. Un buen día. Muchas gracias, Dumar. Excelente. Sí, la idea es que todos aprendamos y nos apoyemos y la gente no tenga que empezar desde cero. Si ya tenemos empresarios que han avanzado y nos pueden aportar para que todos avancemos más rápido, pues ya en el clúster es muy claro que la competencia no es la empresa vecina, la competencia es el resto del mundo. Tenemos que salir adelante con todo esto. También aquí en el chat me escribió un ingeniero de Costa Rica de la Dow Química y me dice que cuando quieran pues nos puede presentar productos que tiene la empresa para textiles que pueden facilitar esta labor. Entonces, pues ya en el clúster pues, hacemos primero curaduría y conversamos con ellos, porque la idea no es hacer publicidad a productos, sino que en realidad sean pues, temas que sí nos apoyen en la industria. Entonces, por allá estaré tocando la puerta de alguno de ustedes para que me ayude a hacer esa curaduría, porque yo de ese productos químicos no tengo tanto conocimiento. También tenemos una pregunta aquí en el chat. Por aquí está Andrés, que pregunta qué posibles tratamientos físicos se pueden implementar para reducir la generación de microplásticos en sintéticos. Entonces, no sé si Diana o alguien más tenga pues información sobre esto. ¿Me repites la pregunta? Qué pena, no te escuché. Creo que tuve una falla ahí del sonido. Sí, es qué posibles tratamientos físicos se pueden implementar para la reducción de la generación de microplásticos en sintéticos, dice ahí. Yo no entiendo qué estoy diciendo, pero de pronto tú sí o alguien más sí. Bueno, los microplásticos, no estoy como muy familiarizada como con el tipo de agua que puede tener estos microplásticos, pero yo creo que como tratamientos físicos, los tratamientos físicos son de remoción de partículas más grandes. O sea, cuando yo hablo de tratamientos físicos, estoy hablando de cribado, estoy hablando de una separación por rejillas. En algunos casos, cuando voy disminuyendo ese diámetro de partícula, que no conozco el diámetro de partícula de esta sustancia en específico, pues puedo hablar, por ejemplo, de procesos de centrifugación, ya son un poco más costosos. Estoy hablando de procesos de utilización de filtros específicos con una porosidad de acuerdo al diámetro de partícula, nuevamente, como te digo. Entonces no conozco particularmente un proceso con este tipo de problemática, pero es revisar. En la literatura existen ya muchos estudios y de acuerdo al diámetro de partícula, o sea, cuánto está midiendo esa partícula de acuerdo a la sustancia que me estás diciendo y alguna membrana. Hoy también en día existen diferentes membranas en el mercado que son muy eficientes que pueden retener esa partícula. Sería pues el medio físico. Si ya es una partícula muy problemática, pues podemos entrar a hablar entonces de un tratamiento terciario, que puede ser también con membranas, que es un tratamiento físico, pero que tienen ya inmerso vacío o tienen inmerso otra tecnología que permite que la membrana sea con unas características muy específicas para hacer retención de esa sustancia que está allí. No sé si te contesté, pero pues eso sería como a nivel general lo que se podría hacer.
Si hay de pronto también alguien aquí que sepa del tema, pues puede aportar, o en el mismo Sí, grupo claro que del sí. WhatsApp, también bienvenidos los que tengan conocimiento y presten esos servicios. Por aquí tenemos una inquietud muy buena de Ana Medina. Ella dice, para la industria textil, el tema de color nos deja fuera de poder hacer uso de la entrega de aguas al prestador de servicio público alcantarillado, pues el tratamiento es muy costoso. Adicionalmente, pagarle a EPM, eso no es económicamente viable. Creí que tocaríamos más a profundidad el tema. Nosotros nos reunimos con EPM y ellos aún no saben cuál es el camino correcto para los textileros con el tema color. ¿Qué soluciones podríamos mirar para tramitar esto juntos? Como clúster textil, buscar beneficios y soluciones como sector, no como empresas individuales. Me disculpo, tengo el malo el micrófono. Demasiado interesante lo que dice Ana. Efectivamente, la idea de todos estos grupos es ir conformando equipos de trabajo para poder trabajar no solo de empresarios versus entidades públicas, no empresarios de un lado versus empresarios del otro De lado, otro. no, el chiste es que podamos hacer equipos de trabajo donde haya la entidad pública, el de área metropolitana puede estar, de empresas públicas, empresas textileras, empresas confeccionistas, que trabajemos de manera seria por el beneficio de todos, o sea, todos nos necesitamos. Entonces, ese es el objetivo de estos grupos, que seamos capaces de trabajar juntos. Obviamente, como en cualquier proceso, como incluso cualquier familia, hay intereses que se van a terminar encontrando, pero lo importante es eso, ser capaz de dialogar y encontrar una solución conjunta por el beneficio de la región, por el beneficio de los trabajadores, por el beneficio del crecimiento económico de nuestras empresas y de nuestra región. Por aquí Joaquín levantó la mano, además que tiene algo para aportarnos aquí. Dale, Joaquín. Sí, buen día. Es respecto a lo que acaba de publicar Ana. A ver, hoy la norma lo que exige en cuanto al color es análisis y reporte. Esto lo que se está tratando es de formar como esa línea base de todo tipo de industria en el color para regularlo un poco más adelante. Pero hoy en día cualquier industria textil que esté incumpliendo la norma en los 4 parámetros que conversábamos de BO, de QO, sólidos suspendidos totales, gracias a aceites, se pueden arrimar a EPM para el tratamiento de esos 4 parámetros. Sí, con la caracterización revisamos que no hayan algunos parámetros que puedan inhibir el proceso biológico de las plantas, pero sí se pueden acercar. Entonces, solamente el cobro que se realiza es por el incumplimiento de algo, de el parámetro, de estos 4 parámetros, el que esté más alejado de la norma y tiene unos costos en un decreto de precios que está publicado pues en la página web de PM. Entonces, hoy no hay ningún inconveniente en hacer el tratamiento, así no estén removiendo el color. Lo del color sí es muy importante que ya empiecen a hacer un trabajo sobre esto, porque muy pronto el Ministerio de Medio Ambiente va a empezar a regular. Muchas gracias. Muchas También gracias. Germán tenía la mano levantada. Sí, buenos días, ¿cómo están? Germán Correa de Color Química, ¿no? Yo simplemente, sin querer, pues, hacer que se tome, pues, como desde el lado, desde el punto de vista publicitario, quiero contarles que en Color Química nosotros ya llevamos varios años trabajando en la síntesis química de varias moléculas que nos permiten llegar a una remoción de color bastante alta, bastante grande, eh, empleando tratamientos físico-químicos convencionales, ¿cierto? O sea, ahí ponemos a disposición del sector ya varias plantas pues, de tratamiento han desarrollado estas técnicas con nosotros y nos ha ido muy bien. Como lo decía Ana Carolina, no todo lo que me funciona en una planta me va a funcionar en otra, o sea, cada es un tema específico, particular. Tenemos un equipo de trabajo que los puede acompañar, que puede asesorar, y como les digo, o sea, en nuestra planta, en nuestros laboratorios, hemos logrado la síntesis química de estas moléculas que nos permiten alcanzar unos niveles de remoción bastante elevados, inclusive para llegar a reuso de agua. Entonces, simplemente pues lo pongo a disposición y lo digo con el ánimo, como les decía ahorita, no de hacer publicidad, sino de que ustedes sepan que eso no está tan lejano. O sea, nosotros aquí mismos
aquí en Medellín, aquí en Colombia, lo podemos hacer, ya lo estamos haciendo, lo logramos y tenemos bastantes casos de éxito que lo pueden demostrar. Entonces, ánimo, o sea, no se sientan solos en esto, nosotros aquí los acompañamos. Color Química es una empresa que lleva 45 años en el mercado textil y con una responsabilidad ambiental bastante grande y con todos los ánimos pues de aportar al beneficio de todo el sector. Entonces cuenten con ello. Muchísimas gracias, Germán. Sí, en la idea de con este grupo de WhatsApp y en estas reuniones es que están muchas empresas que tienen conocimientos en el tema. O sea, en el grupo de WhatsApp está no solo Ecoacciones, también hay otras 4 o 5 empresas que acompañan a la industria en sus soluciones ambientales. Entonces, pues respecto a los costos y a la profundidad de estas charlas, pues ustedes saben que son charlas gratuitas que antes agradecemos mucho a los empresarios pues, que nos ilustran y nos van guiando por el camino. La idea pues es que con base en estas charlas podríamos ponernos de acuerdo y hacer un curso, pero ese sí debería ser cobrado porque pues el conocimiento cuesta y esa transmisión y esa organización cuesta, pero también podríamos tranquilamente organizar cursos ya más profundos. Eso pues me lo van diciendo en el WhatsApp, lo vamos poniendo todos de acuerdo. Para eso son estos grupos y estas reuniones, muy importante. Por aquí también Alexandra pregunta, Diana, tú hablas de la dosis óptima. La pregunta es, si ya tenemos la cantidad de TST de jarras, ¿cómo se implementaría la dosis en los tanques? Bueno, si ya tienes la dosis óptima de acuerdo a las condiciones particulares de tu proceso, ya esa dosificación pues existen diferentes maneras. Ahí digamos que también va muy ligado a los recursos económicos que tenga la compañía, ¿cierto? Yo puedo hacer una dosificación a través de micropipetas, de constante goteo, o puedo tener instrumentos ya como sensores de flujo que me permiten tener esa dosis, esa dosificación, que a veces puede ser muy pequeñita o a veces un poquito más grande, dependiendo de lo que te haya dado pues a ti el test de jarras. Y esos sensores, hay sensores muy especiales ya muy especializados, ya en el mercado, tú le puedes graduar, simplemente gradúas de acuerdo pues a lo que te haya dado el test de jarras, cuál es ese valor óptimo que se debe dosificar en el tanque. O sea, eso es como lo que se utiliza para hacer esa dosificación. Bueno, muchas gracias. Por aquí también, por aquí Jaime Silva de Fatelare nos dice que él ha trabajado con Color Química y ha tenido muy buenos resultados. También no sé, o sea, yo de esta parte no conozco mucho, pero yo sí conozco en la parte de los aceites, que ya hay compañías que hacen recolecciones de aceites y mezclan de varias empresas y ya le hacen un tratamiento común a lo que recogieron de varias empresas. No sé si sea posible en el mundo de estas aguas tener cierto residuo en un tanque y más bien recogerlos y llevarlos a alguna parte donde se haga eso común. No sé pues si eso sea posible, o por lo menos los de cierta zona, o no sé pues si eso sea posible, pero pues la verdad es que si se logran soluciones comunes, pues sale menos costoso una planta de tratamiento compartida entre 5 o 6 que una planta cada uno, me imagino. No sé Sí, pues si claro que haya de este sí. tipo de cosas. Claro, Rubén. Mira, hoy en día todo lo que tiene que ver con este mundo, porque es un mundo, el tratamiento de las aguas residuales no domésticas es un mundo completo. Existen empresas que se dedican exclusivamente a hacer recolección de los vertimientos sin ningún tipo de tratamiento. Entonces tú pagas a un tercero para hacer esa disposición, vienen con un carro pues adecuado, sacan el fluido y se lo llevan y lo tratan. Eso sí existe. En casi todas las industrias hoy en día tienen este tipo de ayudas y hay empresas pues entonces ya muy especializadas que se dedican a esto. Obviamente pues es entrar a evaluar qué sale más económico, ¿cierto? Si optimizar mi sistema si ya lo tengo, si implementar un sistema si no lo tengo o si pagar a un tercero por este problema que no he podido controlar, por ejemplo el color. En la charla pues no hundé mucho porque realmente la intención no era ser muy técnica y estos tipos de tratamientos a veces
pueden ser con palabras y con tecnologías que tal vez no conozcamos mucho, entonces no quería enredar mucho la cosa, pero pues si alguien, dejé mis datos en el chat, si alguien ya quiere internamente pues como hacer una consulta de algo que no se haya alcanzado a tocar aquí o que desee consultar o que incluso desee pues como obtener un diagnóstico preliminar de lo que tiene para poder buscar una solución, con muchísimo gusto. Bueno, por acá pues ya son las 9:30. Muchísimas gracias a todos por su acompañamiento. Ya por acá más personas me dijeron para incluirlos en el grupo. Yo ahí ahorita apenas terminemos empiezo a hacerles la inclusión. Y recuerden que estos grupos es eso, para compartir, para disentir. Qué importante es uno poder ponernos, conversar sobre lo que no estamos de acuerdo. A ver si le enseñamos al resto de la sociedad. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz Bueno, día y muchísimas gracias, Diana y Germán. Que estén muy bien. muchísimas gracias por este espacio, realmente muy valioso para nosotros poder acompañarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Que Muchas tengan gracias, un un feliz feliz Muchas día a día. gracias. todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz día. Muchas Adiós. gracias. Un buen día para todos. Gracias.